Bueno, aquí estamos llegando a tiempo. ¿Cómo estás? Pues muy contento y además feliz de venir a este canal que si algo quiero es a la Ciudad de México. Hombre, maravilloso, Qué también bueno, nosotros. bienvenido. Gracias. Gracias, qué gusto. Gracias, de verdad, Entonces, por la invitación. acuérdate, María, le estamos dando una ojeada, alcanzamos a leer algunas cosas y lo primero que nos llamó la atención a ambos fue el hecho de que está escrito, esta novela está escrita en primera persona, en voz supuestamente de María Félix, Sí. en su lecho de muerte, ¿no? Haciendo flashback de su vida. Exacto. ¿Cómo se logra? Porque no es fácil, ¿no? Escribir en primera persona de la tercera persona. No, y además tratándose de una mujer, ¿no? Claro. Sí, O sea, claro. hacer este cambio de switch para entrar primero en un personaje que es de dominio público, ¿no? Todo mundo tenemos, me decía Carlos Monsiváis, lo complicado de escribir una biografía de María es que primero escribimos la nuestra con ella, ¿no? Okay. Todo mundo cuenta una anécdota que tiene con ella. La vi una vez en el aeropuerto, me la encontré una vez caminando por el centro, todo mundo y diferentes generaciones. Claro. Entonces decía, bueno, eso ya todo el mundo lo sabemos, las historias del personaje público. Sí. Claro. Entonces un poco el reto era entrar a la vida íntima, al espacio más privado que es la alcoba, Sí. y dos, en el momento justamente, como bien decías, de la muerte, ¿no? Claro. Sí. Porque ahí a mí me parece, mi hipótesis con la que planteaba yo este libro es que el acto más revelador, más íntimo, de enorme sinceridad, debe de ser el momento de la muerte, ¿no? A la muerte no le puedes engañar, ¿no? Ya te dice, a ver, yo te sé y te escaneo y te conozco toda la vida. Ajá. Ahora me vas a hacer un corte de caja de tu vida, ¿no? Claro. Y es lo que hago con este personaje. Tomo a María Félix en esa última hora y el libro transcurre en una hora y esa es mi ficción, ¿no? Pensé un día, ¿qué pasaría con un personaje tan mítico, con un ídolo popular prácticamente en todos los continentes? Ella los recorrió casi todos. ¿Qué pasaría con ese personaje en el momento en que ella fuera a morir? ¿Qué se imaginó? ¿Qué pensó? ¿Qué ajuste de cuentas hizo? Porque la biografía ya la teníamos, Claro. están escritas en diferentes países, en México se escribió una. Entonces decía, bueno, hacer un recuento de esa biografía no tiene sentido. Claro. Por ello es que ocupo la ficción y de ahí que sea una novela y no una biografía, ¿no? Ok. Hay recuerdos, hay retazos de su vida, Claro. pero hay una ficción que es la que acompaña todo el recorrido de la novela. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad, cuando ella aún vivía, de entrevistarla? Mira, la vi 2 ocasiones, te diría que 3, pero la última ya estaba muerta. La vi en 2 ocasiones. Ella presenta un disco, Enamorada, que es un disco que reeditaban de los años 60 y se presentaba en lo que ahora es este restaurante de los Azulejos, Correcto. ahí en la calle de Madero. Ahí lo presentó y después Carlos Monsiváis me invita porque iba a hacer ella el recorrido del centro histórico, aquella célebre fotografía que aparece en el libro de Carlos de los Rituales del Caos, ¿no? Yo estaba ahí en esa ocasión, en ese recorrido, y tuve oportunidad de platicar 2 cosas. Una fue, primero le dijo a Carlos, préstame a tu tameme que me acompañe para que no se me acerque la gente, ¿no? Recordar que el tameme era el cargador en la época prehispánica, ¿no? Entonces, cuando me acerco junto a El ella... tameme eras tú. Exacto, decía, el tameme se refería a mí, y mira, ¿sabes qué? Lo sentía hasta como un halago, decía, Claro. la oportunidad de estar cerca, porque ella medía con su brazo hasta dónde te permitía que te acercaras. Ok. Entonces, extendía el brazo y decía hasta ahí, ¿no? Y no la podías tocar. Ese día me pide que la acompañe y además que la vaya deteniendo. Ella ya tenía una edad avanzada Sí. y una artritis avanzada, que le costaba trabajo, dificultosamente caminaba. Entonces me preguntó que yo cómo había conocido al escritor, que si a mí también me interesaba eso de la cultura popular que le interesaba a Carlos, que ya no tenía sentido, me decía, por ejemplo, me dijo, sabes, yo creo que al centro histórico ya hay que tumbarlo todo. Apesta, ya no sirve, nadie vive aquí, las grandes ciudades se renuevan, hay que hacer una renovación de esta ciudad, ¿no? Y digamos, fue lo único que yo pude platicar con ella en esa ocasión, ¿no? Ok. De esta situación con la artritis, habrá, por ejemplo, nació el pasaje de que no podía tocar ya el nácar de su boudoir. Bueno, sí, un poco ¿No? fue siguiendo porque yo me imaginaba una mujer con una belleza
inconmensurable, una mujer que la tenemos eternizada en el cine, que se dice que Gabriel Figueroa inventó el close-up gracias a los ojos de María Félix, ¿no? Por ejemplo, que decían eso. De ahí es que tomas una frase que yo le pongo en el libro, de que en esa desesperación, porque cuando María Félix investiga sobre los orígenes de la enfermedad de la artritis, le dicen que es una enfermedad de la tristeza y del tiempo. ¿No? Entonces, a mí me parece que esos dos elementos que no son sintomatología biológica, sino emocional, me servían en el momento de construir el personaje, decir, debe de ser muy desesperante una mujer que coleccionó tantas cosas, que no pueda ni tocarlas en el momento de irse. Como que no decía puede Pati dar Amor cuenta. en tu libro, ¿no? Exacto. Hay algo que me llamó muchísimo la atención, es esas 3 pequeñas muertes que mencionas, ¿no? Creo que fue, no recuerdo si es lo de Pablo, pero sí lo del Pozo. Exacto. Y lo de Quique. Y lo de Quique. Sí, y bueno, y lo de Pablo también. Pero, por ejemplo, Quique, su hijo. Enrique Álvarez Félix. Enrique Álvarez Félix. El caso de, yo creo que una madre, por orden cronológico en la vida, nunca se imagina tener que enterrar a un hijo. No, qué dolor, definitivo. claro. No, y debe ser, o sea, a mí cuando me dicen, no hombre, si lo mandó a internar en todos los colegios sabidos por el mundo, no lo quería, lo tenía lejos de su vida. Yo aquí, en mi María, en la que yo quería novelar, decía, yo no conozco ninguna madre, incluso las que regalan, las que dan en adopción a sus hijos, no creo que sea porque no los quieren. Justamente en ese amor los ponen a salvo. Y a mí me parecía que María ponía a salvo a su hijo y que en el momento en donde ella tiene que venir a sepultar a su hijo, le pongo a María en mi novela, decir, ya no tiene sentido la vida, ya no soy ni siquiera madre. Claro. ¿No? ¿Qué papel juega Pablo, su hermano? Porque lo tocas constantemente en la novela. Bueno, juega un papel primordial, fundamental. Imagínate que es Pablo el amor que despierta en ella. Hay que recordar que María nace, este es también su centenario, escuchaba ahora que hablaban de estos centenarios, este es el centenario de nacimiento, nace en medio de la Revolución Mexicana, en el desierto, es Álamos, Sonora. y en un pueblo muy pequeño que se llama El Queriego, una ranchería que su padre era el presidente municipal. Entonces quiere decir que no tenía mucho contacto con el mundo externo, porque todos los ojos del pueblo, que era muy pequeño, estaban en esa familia, ¿no? Porque, entonces, digamos que ella empieza a crecer en el campo, ¿no? En una ranchería, con los caballos, y su sexualidad despierta junto a su hermano. Eso en 1914, esto más o menos es como por el 20, tuvo que haber sido medio escandaloso, pero me parece que era más frecuente de lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque, yo creo que sí, porque ¿no? estaba muy reducido la vida y la actividad pública, familias muy cerradas. Familias cerradas, conservadoras. Y ese amor le va a acompañar a María. Después el hermano viene a estudiar a la Ciudad de México y muere aquí. Lo que María contaba es que estando él internado en el colegio militar, le disparan por la espalda y lo matan, ¿no? Cuando yo investigo los documentos del colegio militar y el archivo en especial de Pablo Félix Guareña, me encuentro con que él muere por una bala atravesada en la sien. O sea, quiere decir que él se quitó la vida, no que le habían disparado. Esas son ya dos cosas distintas, claro, ¿no? Y bueno, después, la probabilidad, claro, sí, pero es un hecho, entonces lo es das un como hecho que él, no, que él porque se dio un además tiro. está documentado que él se da un que él hecho, se da un tiro. que él metió la pistola a su habitación. Y dos, el informe también reportaba algo. Él tenía algunos periodos de delirio tremens, es lo que dice. O sea, había ya una alteración mental en él. Por ello es que en la novela vemos también este retrato, y es el gran personaje que le va a acompañar, porque lo que también estaba documentado es que la familia de María la culpan a ella por la muerte del hermano, ¿no? Entonces, acompañar eso, en el momento de la muerte yo decía, hay que quitarle todo el personaje y dejar a la persona. Y la persona cargaba con una historia de familia no fácil. Claro, terrible. Complicado. Entonces, en ese momento de muerte hay que ajustar todas las cuentas, ¿no? Y la cuenta más importante es la personal, la íntima, que es la de Pablo y María. Qué cosa, ¿no? Qué historia tan interesante, María Qué historia Félix. de novela, ¿no? Qué historia de novela. La Qué buena novela. No la he gracias. terminado, la comencé ayer. También Berenice apenas comenzó. Sí, por eso no les quiero contar el final, ¿no? Sí, contárselo al gracias. público, ¿no? Que sea Gracias. una provocación, pero les digo, la historia corre todos los hechos de recuerdo, esos están documentados, esos son reales, existieron.
Lo que es mi ficción es imaginarme su lecho de muerte. Claro. Eso sí es un permiso, por eso es una novela. Yo me permito imaginar y recrear. Y ya cuando estaba yo metido en eso, dije, bueno, pues me voy a permitir que sea ella la que no lo cuente. ¿Debe ¿no? ser Claro. docuficción? Exacto, es lo que llaman la docuficción, ¿no? Entonces, Sergio, no sabes, qué gusto tener esta conversación, qué Gracias. rica plática, Sí. no, gracias a qué ustedes. rico libro también, ¿eh? Lo terminamos así ya, este fin de Sí, semana. bueno, que conste, y vendré para preguntarles. Claro. Seguro, hombre. Y seguro. bueno, y pues recomendarle a la gente, ya está en todas las librerías y Ok. también en sistemas electrónicos. Te escuchamos en radio también, ¿no? ¿En dónde? Sí, estoy en MBS todos los sábados a las 7 de la noche en un programa, ustedes son muy jóvenes, pero yo que soy de vanguardia envejecida, Ya, eres joven. yo me tocó ver los cocodrilos, ¿se acuerdan? Estos Sí, cómo no, taxis. a mí también me tocó. Bueno, pues así, en honor a que es un taxi el que nos lleva a recorrer la ciudad y sus historias, es que el programa se llama así, El Cocodrilo en MBS Radio, Ya te 7 oí, de la ya te noche oí. los sábados. Ok. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Es el 102.5 de FM. Te escuchamos mañana. Claro que Pues ya está ahí el compromiso y yo los veo todos los días, Ah, ¿no? gracias. Ceno con ustedes. sí. Qué Gracias. maravilla. Pues muchas gracias por la invitación. Un placer de verdad. y que no sea la última vez. No, que conste. Muy bien, Aquí gracias. estaré. Gracias. Gracias.